Las leyes de los gases que estudiaremos a continuación representan algunas de las mayores contribuciones que se hicieron en el desarrollo de la química. Son producto de trabajos experimentales que se desarrollaron a lo largo de varios años y que debemos recordar se desarrollaron en una época en que se estaba apenas iniciando el estudio de la materia a un nivel atómico. En este entonces estamos en la época en que teníamos un conocimiento muy pobre en lo que eran los átomos, las moléculas y cómo estaba constituida la materia en general a nivel microscópico. En primer lugar tenemos la ley de Boyle, también conocida como ley de Boyle-Mariette, debido a que fue descubierta por Robert Boyle en 1662 y de forma independiente por Edmond Mariette. Sin embargo, Mariette solamente publicó sus resultados hasta 1676, por lo que en la mayoría del mundo se conoce como la ley de Boyle, pero en algunos lugares, como en Francia, también se le conoce como la ley de Mariette. Esta ley nos establece una relación entre la presión y el volumen de un gas. La podemos expresar como que cuando tenemos una masa definida de un gas y mantenemos constante la temperatura, el producto de la presión y el volumen va a ser una constante. Matemáticamente lo podemos expresar como que PV es igual a K, donde K sería una constante siempre que temperatura y cantidad de gas permanezcan constantes. El aparato que utilizó Boyle para hacer este experimento es realmente muy sencillo y consistía básicamente en un tubo en U que estaba cerrado en uno de los extremos y en el cual se atrapaba aire aplicando mercurio en el tubo y midiendo la altura que se obtenía aquí en esta sección. En la siguiente parte del experimento se agregaba diferentes cantidades de mercurio aquí para aumentar la presión que se estaba ejerciendo sobre el aire atrapado. Y de este modo se podía medir el volumen que se estaba manteniendo aquí. Como parte de este experimento, Boyle pudo detectar que había una relación que era inversamente proporcional entre el volumen y la presión del gas. De esta forma, se podía generar una gráfica de volumen versus presión o de volumen versus el inverso de la presión. Como producto de este experimento, pues se puede obtener una relación matemática entre el volumen y la presión del gas. De esta forma podemos expresar matemáticamente como que el volumen, el símbolo este nos está indicando que una proporcionalidad. Entonces nos dice que el volumen es proporcional al inverso de la presión. Nosotros podemos reemplazar este símbolo por un igual y teniendo una constante podemos decir que el volumen es igual a una constante por el inverso de la presión. Esto siempre y cuando mantengamos constante la cantidad de gas y la temperatura del experimento. Esta constante K se llama constante de proporcionalidad y va a depender de la cantidad de gas que tengamos en moles y de la temperatura. Sus unidades jamás van a depender de las unidades en que expresemos el volumen y la presión. Al hacer un gráfico de esta relación de volumen versus presión se obtiene una media hipérbole. Pero cuando hacemos una gráfica del volumen contra el inverso de la presión se obtiene una línea recta. En condiciones de presión y temperatura normales, casi todos los gases cumplen la ley de Boyle. Esto es lo que se conoce como comportamiento ideal. Entonces, la ley de Boyle lo que nos dice es que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esto es que si la presión aumenta, el volumen va a disminuir y si la presión disminuye, el volumen va a aumentar. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Básicamente, cuando nosotros aumentamos el volumen de un gas que tengamos contenido, como en este caso, las partículas del gas, ya sean átomos o moléculas, van a tardar más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto van a chocar menos veces por una unidad de tiempo contra las paredes de este recipiente. Si recordamos, la presión es una medida de la fuerza que se está ejerciendo sobre las paredes del recipiente. Esto significa que al tener un mayor volumen y unas partículas más dispersas, la presión será menor, puesto que esto va a tener una menor frecuencia de choque. Cuando se disminuye el volumen, se disminuye la distancia que tienen que recorrer las partículas
y por tanto se van a producir muchas más unidades de más choques por unidades de tiempo y va a aumentar la presión. Esto es lo que nosotros representamos cuando tenemos la presión matemática PV es igual a K. Si ahora nosotros consideramos una masa de un gas que va a ser fija a una temperatura y presión constante, pero en dos condiciones diferentes de presión y volumen, en la primera condición vamos a tener que sería en este caso P1, que sería la presión de la condición 1, por el volumen 1 será igual a una constante. En la segunda condición vamos a tener, que también cumple la ley de Boyle, que la presión en estas condiciones por el volumen en estas condiciones va a ser igual a una constante. Dado esto, nosotros podemos entonces decir que P1V1 es igual a P2V2. Esto es una expresión que es muy útil, es otra forma de expresar la ley de Boyle y que nos permite hacer cálculos donde se involucren cambios en la presión o el volumen de un gas cuando mantenemos constante la temperatura y la cantidad de gas. Si bien Boyle se dio cuenta que los gases se habían afectado, el volumen de los gases se había afectado por la temperatura, él no siguió estudiando esto. Mucho tiempo después, hacia 1787 aproximadamente, unos científicos franceses, Charles y Gay-Lussac, estudiaron esta relación. Ellos estaban muy interesados en el tema de los gases, puesto que ellos fueron pioneros en el uso de globos aerostáticos. En el caso de Charles, él estudió la relación entre el volumen y la temperatura. De esta forma, él se dio cuenta que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. Esto sucede porque cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se van a mover con más rapidez y van a tardar menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente que lo está conteniendo. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo va a ser mayor. Es decir, se va a producir un aumento por un instante de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. El émbolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale con el exterior. La ley que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Matemáticamente se puede expresar como que B es proporcional a T o que B es igual a K por T. Si llegamos a tener un gas con un cierto volumen B1 y lo tenemos a una temperatura T1 al inicio de un experimento y durante el mismo variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor B2, entonces la temperatura cambiará a T2 y se cumplirá que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Esta constante K que descubrió Boyle va a depender de la cantidad de gas y de la presión del gas y va a ser independiente de la cantidad de gas que se estudie, del tipo de gas que se estudie. Básicamente, pues, para que esta constante se dé, debemos mantener el número de moles y la presión constante, independientemente del tipo de gas que estemos estudiando. Esta ley se descubrió casi 140 años después de la de Boyle, debido a que cuando Charles la anunció, se encontró con el inconveniente de que él relacionaba el volumen con la temperatura en grados Celsius, puesto que en este entonces no existía la escala absoluta de temperatura que vienen siendo los grados Kelvin. William Thomson, conocido como Lord Kelvin, fue un físico inglés quien se dio cuenta que la extrapolación de las líneas temperatura-volumen a volumen cero, esta línea punteada que se muestra en la figura, se intersectaban en un punto común, a menos 273.15 grados centígrados sobre el eje de la temperatura. Kelvin llamó a este punto el cero absoluto, que se encuentra, sería el equivalente a menos 273 grados centígrados. Esta es teóricamente la temperatura más baja posible donde el volumen de un gas sería cero. Los grados son de la misma magnitud en toda la escala, de modo que 0 grados centígrados se convertiría en 273.15 grados sobre el cero absoluto.
En reconocimiento al trabajo de Kelvin, a esta escala se le dio el nombre de escala de temperatura Kelvin. La dependencia del volumen del gas con la temperatura absoluta significa que obligatoriamente debemos utilizar grados Kelvin cuando estamos haciendo cálculos de leyes de gases. Nótese que en esta escala se utiliza el símbolo simplemente K, no se utiliza el símbolo de grados antes de la letra. Esto significa que en esta escala Kelvin la temperatura se expresa en kelvins, no en grados Kelvin, y lo debemos representar por una K mayúscula. Cuando utilizamos la escala Kelvin para el experimento de Charles, la relación se hace bastante evidente y, como se puede ver en la figura, siempre nos va a dar una línea recta. A la izquierda tenemos una representación del experimento que se utiliza para analizar la relación donde a presión constante el volumen de una muestra de gas aumenta conforme aumenta la temperatura. El tapón de mercurio tiene una masa constante que más la presión atmosférica va a mantener una presión constante sobre el aire atrapado. De esta forma, en la medida que se aumenta la temperatura por el movimiento del lugar en el que se encuentra el mercurio, podemos ver cómo el volumen del gas está variando y esto se puede graficar en una gráfica volumen versus temperatura, donde recordemos se debe utilizar los kelvins para representar la temperatura y de esta forma se observa que independientemente del gas y mientras se mantenga la presión constante y el número de moles constante, vamos a tener una variación que es directamente proporcional entre el volumen y la temperatura de ese gas. En 1802, José-Louis Gay-Lussac, también un científico francés, estudió la relación entre la presión y la temperatura de un gas. De forma experimental, él estudió el comportamiento de los gases cuando se calentaba una masa fija de gas en un recipiente de volumen constante. En este experimento, él observó que cuando se aumentaba la temperatura, la presión también lo hacía en una forma proporcional. Esto se puede escribir matemáticamente como que P es proporcional a T o que P es igual a una constante de proporcionalidad por T. Esta constante va a depender del volumen y del número de moles que tengamos del gas. La ley de Gay-Lussac la podemos explicar teniendo en cuenta que cuando tenemos un volumen fijo de gas, las partículas del gas van a aumentar su energía cinética cuando aumenta la temperatura. Esto va a hacer que choquen más veces por unidad de tiempo con las paredes recipientes al moverse mucho más rápido y lo hagan con mayor intensidad. Esto va a hacer que la presión aumente. Esto hace que si tenemos el doble de temperatura, vamos a obtener el doble de presión de lo que teníamos originalmente. Si nosotros queremos estudiar el comportamiento del gas en sus condiciones iniciales y finales, podemos utilizar la relación que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Si se hiciera un gráfico de esta relación presión-temperatura, se obtendría un gráfico similar al que se obtuvo con la ley de Charles, donde a menos 273 grados centígrados, esto es a 0 Kelvin, la presión del gas se anularía por completo. Dado que tanto los cambios de presión como de temperatura afectan el volumen de los gases y por ende pues su densidad, se hizo conveniente pues seleccionar algunas condiciones de temperatura y presión que se considerarían normales. Por acuerdo internacional, la temperatura y presión normales, conocidas como TPN, son exactamente 0 grados centígrados o 273.15 Kelvin y una atmósfera de presión o 760 torr. Si se analiza, se combinan las leyes de Charles, de Boyle y de Gay-Lussac, se obtiene la ecuación combinada de gases que nos indica que P1V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. Esta relación se cumple siempre y cuando la cantidad de gas se mantenga constante, o sea que trabajemos con el mismo número de moles de gas en las condiciones iniciales y finales del experimento. En resumen, la ley de Boyle-Mariette
mantiene constante la temperatura y nos relaciona la presión y el volumen. La ley de Charles, donde la presión es constante, nos relaciona el volumen y la temperatura. Y la de Gay-Lussac, donde el volumen es constante, nos está relacionando la presión y la temperatura. En este diagrama pues se muestra un resumen de la ley de gases que hemos estudiado hasta ahora. En el caso de la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, hemos relacionado volumen, presión y temperatura. Solamente nos está faltando analizar algo. Si recordamos de la ley combinada de gases, en este caso se mantenía constante el número de moles. Luego solamente nos queda estudiar la relación que tienen estas variables con el número de moles presente en un gas. Amadeo Avogadro fue un físico y químico italiano que ejerció su carrera como profesor de física en la Universidad de Turín y que hizo algunos de los más grandes aportes a la química del siglo XIX. Entre las aportaciones más importantes de Avogadro tenemos que su metodología permite determinar el peso molecular de la sustancia en estado gaseoso, planteó el concepto de moléculas y varios de sus estudios son la base para la determinación de los pesos moleculares de los sólidos. Es más conocido por formular la ley de Avogadro. Sin embargo, muchos de sus trabajos en ese entonces no fueron totalmente validados y aceptados por la comunidad científica hasta alrededor de 60 años después, cuando sus trabajos fueron validados por otros científicos, entre ellos el científico Stanislao Cannizzaro. Avogadro es más conocido por formular la ley de Avogadro, la cual fue producto del análisis que él hizo de los resultados obtenidos por Gay-Lussac y Charles y la aplicación de la teoría atómica de Dalton. En 1805, Gay-Lussac, a partir de su experimentación, determinó que los volúmenes que relacionaban de dos gases que están en las mismas condiciones de presión y temperatura lo hacen en una relación de números enteros sencillos. Avogadro explicó estas observaciones en un artículo que publicó en el Journal of Physics en 1811, titulado Ensayos sobre un modo de determinar la masa relativa de las moléculas elementales. Este trabajo, si bien fue respetado, no fue bien acogido por la comunidad científica, principalmente porque en ese entonces había una enorme confusión en los conceptos de átomos y moléculas, y muchos científicos consideraban que dos átomos iguales no podían generar un enlace, puesto que se creía que al tener nubes negativas, estos deberían repelerse, entendiéndose que en este entonces se usaba un modelo electrostático de enlace. Gay-Lussac continuó sus estudios e investigaciones acerca del comportamiento de los gases, estudiando los volúmenes de gases que intervienen en reacciones químicas. Él observó que volúmenes de gases, tanto reactivos como productos, se relacionaban entre sí en un número entero sencillo, si las condiciones de presión y temperatura eran las mismas. De esta forma, si se relacionaba un volumen de hidrógeno con un volumen de cloro, se debían formar dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Esta observación iba en contravía con lo que había planteado Dalton, quien planteaba que la unidad más pequeña que se podía encontrar para cualquier sustancia que existiera eran los átomos, y entonces él planteaba que debía haber un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro y debía formar una molécula de ácido clorhídrico. Avogadro planteó que las partículas más pequeñas de los gases elementales no son átomos, sino agregados de átomos, que generalmente eran dos, y a estos agregados le dio el nombre de moléculas, del latín que significa pequeñas moles o masas. Avogadro estaba de acuerdo con Dalton en que los átomos son indestructibles y todos sus demás postulados, pero no con la idea sobre la composición de las moléculas, planteando que estas eran las sustancias más elementales de los compuestos. El planteamiento de Avogadro, al que también llegó de forma independiente Ampère en 1814, las partículas más pequeñas de los elementos gaseosos estaban formadas por moléculas que estaban formados a partir de dos átomos que eran iguales.
Los átomos de esta forma constituían las unidades últimas o elementales que forman parte de todos los cambios químicos, mientras que las moléculas son las partículas físicamente separadas que integran los gases. En las reacciones entre cuerpos gaseosos, las moléculas se debían romper, generalmente en sus átomos, para generar a través de transformaciones una materia diferente. El gran reto que tuvo el postulado de Avogadro es que en esta época todavía no había una comprensión sobre el concepto del enlace químico, mucho menos el enlace covalente. Y esta concepción de dos átomos iguales formando moléculas no fue aceptada por la comunidad científica, puesto que ellos entendían que los átomos, al estar formados por nubes electrónicas de carga negativa, debían repelerse entre sí y por ende esta situación pues no era posible. El mismo Dalton consideraba que los resultados que había obtenido Gay-Lussac no eran exactos. De esta forma, pues la hipótesis de Avogadro estuvo olvidada por alrededor de medio siglo, alrededor de 60 años, hasta que en 1852 la publicación de un químico italiano llamado Cannizzaro explicó y dio a entender claramente el significado y la aplicación de esto. De esta forma, pues, Cannizzaro, utilizando la hipótesis de Avogadro, desarrolló un método sencillo para determinar los pesos moleculares relativos de gases, manteniendo la densidad del gas proporcional a su peso molecular. De esta forma se pudo calcular pesos atómicos y obtener una escala correcta de los mismos. Gracias al éxito de los resultados de Cannizzaro, se confirmaron la hipótesis de Avogadro y se convirtió así en una ley, que a su vez complementó lo que es la teoría atomidal. Así, en 1811, Avogadro postuló que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de todos los gases tienen el mismo número de moléculas. Esta hipótesis se ha logrado demostrar con gran precisión y hoy día se conoce como ley de Avogadro. También se puede plantear como que a la misma temperatura y presión el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles presentes. Matemáticamente lo podemos expresar como que el volumen es proporcional al número de moles o que el volumen es igual a una constante de proporcionalidad por n. El volumen que ocupa un mol de gas a temperatura y presión normales, recordemos TPN, recibe el nombre de volumen molar normal. Y este es básicamente constante para todos los gases. Este volumen molar normal de un gas se considera que es 22.414 litros por mol a TPN. De esta forma, la ley de Avogadro de volúmenes iguales, números iguales, se puede enunciar de dos maneras. Podemos decir volúmenes iguales de gases distintos comparados en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas, o que números iguales de moléculas de gases distintos comparados en la misma condición de presión y temperatura van a ocupar volúmenes iguales. La ley de Avogadro se plantea como que a una temperatura y presión dadas, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de gas. La masa molar o mol de diferentes sustancias contienen el mismo número de moléculas, 6,022 por 10 a la 23. Este número se conoce hoy día como el número de Avogadro en memoria de Amadeo Avogadro y los aportes que él hizo a la ciencia. Esta ley, como les decía antes, no se admitió oficialmente por la comunidad científica estando en vida Avogadro, sino hasta 60 años después de su planteamiento, cuando Cannizzaro utilizó esta hipótesis de Avogadro para demostrar que se podía utilizar para determinar el peso atómico de las diferentes sustancias. De esta forma y a partir de diferentes experimentaciones se validó y fue convertida de esta forma en ley. La densidad de los gases pues va a depender de la presión y de la temperatura, pero los moles de gas de una muestra no cambian con presión y temperatura.
Entonces, los cambios de presión que afectan a los volúmenes de los gases según la ley de Boyle y los cambios de temperatura van a afectar los volúmenes de los gases según la ley de Charles. Nosotros podemos usar estas leyes para convertir la densidad de los gases a temperaturas y presiones diversas a temperatura y presión normal. De esta forma se completan lo que son las 4 leyes de los gases, que serían la ley de Boyle-Mariette, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Si se combinan todas estas leyes, podemos obtener las leyes de gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen, temperatura se puede describir completamente con la ecuación de gases ideales. En los gases ideales se considera que las moléculas no se atraen ni se repelen entre sí y que su volumen es insignificante en comparación con el recipiente que los contiene. Estos gases ideales pues no existen, pero se puede utilizar esta ecuación para resolver problemas con gases reales. Un gas ideal es aquel que cumple todas estas leyes con exactitud, la ley de Boyle, de Charles, de Avogadro, de Gay-Lussac, y que al combinarla obtenemos la famosa ecuación PV es igual a nRT. R es la constante universal de los gases y este valor es una constante que va a depender de las unidades de presión, volumen y temperatura. Si consideramos que un mol de gas ideal ocupa 22.414 litros a una atmósfera de presión y 273.15 Kelvin, o sea, en condiciones de TPN, si se despeja R de la ecuación de gases ideales, se obtiene la relación en la que vamos a obtener que su valor es de 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. También la podemos expresar en unidades del sistema internacional como en julio o kilopascales. La importancia de esta ley de gases ideales es que nos permite hacer estudios de los gases en diferentes condiciones. Dado que se expresan la relación entre presión, volumen, número de moles y temperatura, si se conocen 3 de estas variables, pues se puede calcular la cuarta. Al igual que en las otras leyes, nosotros podemos utilizar la ecuación general de los gases para estudiar cómo va variando cuando tenemos unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. Y de esta forma podemos decir que las condiciones iniciales de presión, volumen, número de moles y temperaturas debe ser igual a las condiciones finales de estos mismos. Así podemos calcular, si conocemos las demás variables, por ejemplo, cuál sería la temperatura final si conocemos todos los demás números. A la hora de resolver problemas y preguntarnos, bueno, conozco tantas leyes, ¿cuál debo utilizar? Pues eso va a depender de la información que nos están dando. Por ejemplo, si le dan el número de moles, sí o no. Si sí se lo dan, pueden utilizar la ecuación general de gases. Si la masa del gas cambia, puede usar la ecuación general de los gases. Si no conoce, puede utilizar esa ecuación general de los gases o ley combinada de los gases para determinar ese número de moles, o si no hace parte de la ecuación, simplemente le están indicando que es constante y le están dando condiciones variadas de temperatura, volumen y presión, pues puede utilizar algunas de las otras leyes que hemos estudiado. Muchos de los gases que se encuentran en la naturaleza y muchos de los experimentos que se hacen existen como mezclas de gases. Por lo que cuando nosotros medimos, por ejemplo, la presión atmosférica o medimos la presión de un neumático en un carro o en una bicicleta, lo que estamos midiendo es una propiedad física macroscópica de un gran número de moléculas que son invisibles a simple vista. A nivel molecular, la presión que estamos midiendo es la suma de la fuerza de las moléculas individuales del gas que están chocando con otros objetos
generalmente pues las paredes de recipiente que lo contienen. Cuando se examina esta presión más de cerca desde un punto de vista molecular y conociendo la ley de Dalton, podemos calcular la presión total y las presiones parciales de una mezcla de gases. Para esto se supone que los gases en la mezcla se acercan a los gases ideales. Esta suposición pues generalmente es algo razonable para hacer cuando la temperatura del gas no es demasiado baja, o sea, no se acerca a los 0 Kelvin y la presión está alrededor de una atmósfera. Con esto se está suponiendo que las moléculas del gas no ocupan volumen y que las moléculas no tienen atracciones intermoleculares, o sea que están actuando de forma independiente de las demás moléculas del gas. Con estas suposiciones se puede calcular la contribución de cada uno de los gases en una mezcla a la presión total del gas. La presión que ejerce un gas en particular en una mezcla se va a conocer como presión parcial y se pueden calcular las presiones parciales de un gas utilizando la ley de gases ideales. Así, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Esto es asumiendo, estaríamos suponiendo que no hay atracción entre los gases y que cada uno de los gases daría su presión como si fuera el único gas en el recipiente que lo contiene. Así, la presión total va a ser igual a la suma de las diferentes presiones siempre y cuando se mantenga constante el volumen y la temperatura. Esta ley de presiones parciales de Dalton también lo podemos expresar como la fracción molar del gas en la mezcla. Una fracción molar de un gas es el número de moles de ese gas entre el número total de moles de la mezcla y frecuentemente lo vamos a abreviar con la letra X. Al igual que en cualquier otra fracción, la fracción molar es una cantidad que es adimensional y si tenemos una mezcla, la suma de las fracciones molares debería sernos igual a 1. En las mezclas gaseosas, la fracción molar de cada componente se puede relacionar con su presión parcial de acuerdo a la ecuación que se muestra. A partir de la ecuación de los gases ideales, los moles de cada componente se pueden escribir como que N es igual a la presión del gas A por B sobre RT. El número de moles de B es igual a la presión del gas B por B sobre RT. Por tanto, el número total de moles va a ser igual a la presión total por B sobre RT. Teniendo en cuenta que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales, podemos escribir la ecuación como se muestra. Dado que el volumen, la constante R y T pues permanecen iguales, las podemos cancelar y podemos obtener que la fracción molar es igual a la presión del gas que estamos estudiando sobre la presión total. Así con esto hemos cubierto todas las leyes que nos explican el comportamiento de los gases y podemos ahora resolver diferentes situaciones que se nos presenten en los que tengamos que utilizar gases en condiciones diferentes de presión, volumen o temperatura o variando el número de moles de los gases.